Por si no lo sabían, yo me dedico en este momento al tema de publicidad digital. ¿Esto qué significa? Que me dedico a gestionar a través de plataformas online temas de publicidad. Es decir, no soy tanto pues publicista, no vayan a confundirme con un publicista que es el que crea una estrategia de publicidad para promocionar o vender o dar a conocer un producto, sino que soy la parte donde me dedico a publicar eso que ya viene listo para mostrarse al público a través de las páginas web. Y pues por supuesto, para los que no saben, en el mundo de la publicidad, en el mundo del mercadeo, hay mucha palabra que viene del inglés. Marketing, publisher o publisher. Fill rate es una de las palabras que uso a diario. Fill rate, revenue o ganancias. Uso la palabra, no sé, engagement, la palabra... bueno, hay muchas palabras que en marketing se usan. De hecho, hay muchos memes con relación a eso. Te recuerdo que así hablan los exitosos. Entonces, el día de hoy traigo un especial para aquellas personas que como yo, esto no es para personas expertas en literatura, o bueno, no expertas en literatura, sino expertas en el idioma español, expertas en lenguaje, personas muy cultas y letradas, y personas pues que consumen todo el tiempo la RAE. Inclusive la Real Academia de la Lengua, perdón, porque estas palabras ni siquiera sabía y quién sabe cuántas otras de esas palabras que existen en el diccionario desconozco. Perdón, señores RAE. Como les digo, voy a contarles de unas palabras que a medida que he ido leyendo he encontrado en los libros y pues que en su momento me decía qué significan estas palabras y me tocaba pausar la lectura e irme al diccionario de la RAE a consultarla. De hecho, en mi celular, en mi teléfono, tengo la aplicación de la RAE para tener a la mano el diccionario. Hice un cuento, lo hice yo, y vamos a hablar de un poquito sobre el diccionario del idioma de Rosalía. ¿Es español? ¿Es una degeneración del español? No lo sé, pero les voy a contar un poco sobre eso. Entonces los invito a que hablemos de libros, que hablemos de palabras en español, palabras rosalienses, no sé cómo lo podríamos decir, y sobre la invención pues de un cuento con base en estas palabras. Bienvenidos. Vamos a hablar del idioma español como tal, porque creo que hoy en día pues tenemos muchas palabras en desuso y de acuerdo con eso pues me surgió la siguiente pregunta. ¿Cuántas palabras tiene el español? De acuerdo pues con la investigación que hice acá, que les voy a dejar el enlace en la descripción sobre esta información que encontré, evidencio que dice que el español cuenta con más de 93,000 palabras registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 93,000 palabras, imagínense toda esa cantidad. De acuerdo con el diccionario, entonces dice que es posible encontrar más de 19,000 palabras calificadas como americanismos. Es decir, que son palabras que se derivaron o vinieron de las palabras anglosajonas y se adaptaron al español. Pues por acá les podría dejar unos ejemplos, pero pues porque en el momento no los tengo presentes, pero los voy a dejar aquí en la pantalla para que miremos cuáles pueden ser unos ejemplos de americanismos. Y dice que otro 30% de nuestro lenguaje son palabras basadas en nuestro léxico y en nuestro entorno cultural. Una aclaración antes de seguir. Resulta que cuando una vez estábamos en España, en Barcelona, ustedes saben que en Barcelona pues se habla tanto el catalán como el idioma español, y llegamos a un sitio, a un establecimiento comercial, no recuerdo qué vendían, y nos empezaron a hablar en inglés pensando que éramos anglosajones. Dijimos, no, nosotros hablamos español. Y nos regañaron, nos dijeron, castellano, no español, castellano. Y no, ok, castellano, perdón. Entonces, para que lo tengan en cuenta, español o castellano. El Quijote, de acuerdo con esto, tiene 8,000 palabras diferentes que se usan en este libro como tal. ¿Y cuántas usamos? O sea, ¿cuántas palabras usamos en nuestro lenguaje hispanohablante, castellano, como lo quieran denominar? Tenemos aproximadamente 20,000 palabras en uso en nuestros territorios donde hablamos el castellano o el español.
Sin embargo, podemos distinguir 40.000 palabras, pero pues que definitivamente pues no las usamos en nuestras conversaciones cotidianas. Pues posiblemente las conozcamos, pero no las usamos. Y asimismo, que en una conversación cotidiana, para cuando llamamos a pedir una pizza, cuando conversamos con nuestros amigos, etcétera, o en situaciones cotidianas, vuelvo y lo repito, no empleamos más de 300 a 500 palabras. Mucho mami, mucho mami, mucho mami. Y podríamos sumar, pues de 300 a 500 dice que las personas más cultas emplean hasta 500 palabras por una conversación cotidiana. Pero ¿qué tal las personas que, digamos así, que usamos las 300? Entonces podríamos decir que son más o menos 328. ¿Por qué? Si usted es una persona que le gusta el género urbano de música, si le gusta la música reggaetón, si le gusta todo este tema de bachata, etcétera, 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 y si es fanático de Rosalía, pues posiblemente usted sea de los que emplean 328 palabras. Aunque estas 28 palabras posiblemente la RAE si las encontráramos allá. Pero digamos que se están haciendo parte de la cultura popular de estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque Rosalía, pues cuántas veces no hemos escuchado que a Rosalía se le entiende poco lo que dice en las canciones. Se disfrutan, no se disfrutan, pero pues yo digo que pues hay que ir a un diccionario o a un lyrics, a una página donde se pone la letra de las canciones para saber qué dicen sus canciones, porque de verdad que yo no la entiendo. N, ni se te ocurre ni pensarlo. Y pues yo creo que todos estamos así. ¿Cómo será que miren que estaba haciendo una búsqueda en Google Trends cuando empecé a crear este video, que ya llevo bastantes días haciéndolo, llevo más casi un mes tratando de construir este video, y me puse a buscar en Google Trends, que después que es el que dice las tendencias de búsqueda y demás, sobre Motomami. Motomami es el álbum más reciente de Rosalía, y pues la cantidad de búsquedas que tiene esto es bastante. ¿Cómo será que los medios de comunicación se han enfocado a crear diccionarios? La RAE no lo tiene, pero los medios de comunicación sí se dedicaron a hacer una interpretación de lo que dice Rosalía en sus canciones. Entonces, muchos de estos medios, aquí tengo un ejemplo de la primera lista de búsquedas, pero pues si ustedes bajan en el navegador siguen encontrando más y más y más sitios que se encargan de traducir este idioma rosaliense. ¿En qué se basa ese idioma de Rosalía? Esas palabras de sus canciones, muchas se enfocan en artistas que ella de pronto que han influido en su carrera musical, temas de cultura pop como Fluxeon, que es creo que una serie de anime japonés, personajes artísticos de reggaetón en Puerto Rico, la influencia de la música de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Estas son muchas de las cosas que he encontrado que Rosalía tiene en su repertorio de letras. ¿Por qué digo 28 palabras? Porque fue las que encontré en los diccionarios, pues encontré como en 3 páginas que consulté, encontré palabras diferentes y pues las agrupé y en total me dieron como más o menos 28 palabras que ha usado entre El Mal Querer y Motomami, que son los álbumes, como decir, más reconocidos en los últimos años de Rosalía. Pero es que, en serio, pero miren esta canción esta canción, ¿cómo es que se llama? Esta que dice es que tú eres el que me pimpeas. Bueno, pongamos música, pongamos un fondo aquí, un cover de fondo. ¿Listo? Entonces, esta dice, por ejemplo, el coro de esta. Tú eres el que me pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día que nací. No le sé el ritmo, entonces no podría caer en la nota para cantarle la canción. Y porque es muy rápido. Y pues según esto, pues en el lenguaje, digamos así, un poco más terrenal, castellano o español, es como más o menos como que tú eres el que me coqueteas o te coquetean a ti. Yo elegí como mi postura, entiendo yo, desde el día que nací. Es más o menos lo que entiendo. Y pues naturalmente estas canciones no son para interpretarlas, no son para analizarlas, no son para entenderlas, sino como para disfrutarlas. Naturalmente ella le pone como un toque muy, muy artístico a sus canciones. Y como les digo, usa todas sus influencias que han aportado a su carrera en sus canciones, pero pues poco se entiende, la verdad. Zorra también. Les cuento que he leído 150 libros en este momento y hasta el momento pues entonces he recopilado estas palabras que he ido apuntando y recogiendo a través de los años de esos 150 libros que conozco. Latino.
Natural del Lacio, que es una región de Italia. Dicho de una persona de alguno de los pueblos que hablan lenguas derivadas del latín. El latino como tal es una persona que habla lenguas derivadas del latín. ¿Y cuáles son las lenguas derivadas del latín? Son aquellas que ya denominamos las lenguas romances. ¿Cuáles son? El francés, el portugués, el catalán, el español, y hay otro que tengo en duda, se los confirmo por acá, pero estas son las que somos latinos. ¿Cuándo lo descubrí yo? Pues digamos que de pronto las personas letradas ya saben que esto significa, pero yo lo descubrí cuando una vez leí la Divina Comedia, porque se me hacía muy raro, porque yo veía que decía que, pues, o mejor dicho, la Divina Comedia se escribió en el año 1200 más o menos, en los años 1200, antes de que se descubriera América. Entonces Dante hablaba no de los latinoamericanos, sino de aquellas personas que eran pues propias de Florencia como tal y que hablaban este idioma. Hay que tener en cuenta algo: Dante es para la lengua italiana lo que es Cervantes para la lengua española. ¿Esto qué quiere decir? Que el idioma de Dante era el florentino, de Florencia, Italia. Al escribir la Divina Comedia, digamos así, se logró como institucionalizar, como decirlo así, o nacionalizar la lengua florentina como la lengua italiana, pues que también es, como les digo, una lengua derivada del latín. La palabra que viene es impertérrita. Impertérrita significa una persona que no se le infunde miedo tan fácilmente. Y esta palabra la encontré en Harry Potter, donde decía que Hermione era impertérrita porque nada le asustaba. Wonderful. Secular, que sucede cada siglo, que se repite cada siglo, que dura un siglo o que se hace desde hace siglos. Fáctica, perteneciente o relativo a los hechos, fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a lo teórico o imaginario. Escultismo, movimiento de juventud que pretende una educación integral del individuo, generalmente por medio de actividades en grupo y en contacto con la naturaleza. Esta palabra escultismo la encontré como portada o título del libro Escultismo para muchachos, creo que así es el nombre. Es un libro como una guía, un manual para aquellos chicos que son Boy Scout. Manido, sobado, ajado o pasado de sazón. Cisma, división o separación en el seno de una iglesia o religión, escisión, discordia o desaveniencia. Estertor, un ruido o de burbuja que se produce en ciertas enfermedades del aparato respiratorio y se percibe por la auscultación. Ateridos, la palabra como tal, como la encontré y como la apunté, es un participio, pero digamos así, el verbo que se usa para esta palabra es aterir y significa pasmar de frío. Estupro, espero que YouTube no me vaya a censurar con esta palabra al video, porque significa tener coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaleciéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación. Plumbeo, de plomo, parecido al plomo en algunas de sus cualidades. Rellano, de pronto esta es un poco más popular, pero en el momento en que yo la leí sí me pareció un poco rara. El rellano es como una porción de la escalera donde hay un descanso, como cuando uno va subiendo y llega como una especie de planchón donde uno descansa. Si sigue subiendo, continúa pues como con el ascenso o el descenso. Eso es el rellano. Alféizar, esta también es un poco más conocida. Esta es sobre todo donde pues van como reposadas las ventanas,
Si hablamos, por ejemplo, de cuando nos repasamos en las ventanas, que hay como una especie de aleroncito allí y por debajo hay como una figura diferente en la ventana o debajo de la ventana, este es el alféizar. Pétreo. No, ese no. Pétreo. De piedra, roca o peñasco. Pedregoso, cubierto de muchas piedras o de la calidad de la piedra. Manumisa. Liberada de la esclavitud. O sea que, no sé, por ejemplo, en este caso pues es un adjetivo. O sea que si hablamos de Django, entonces Django es manumiso porque fue desencadenado. Django Unchained, Django manumiso. Podría ser, podríamos usarlo. Desvencijado. Aflojar, desunir y desconectar las partes de algo que estaban y deberían estar unidas. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un auto desvencijado, es un auto ya vuelto como chatarra, desbaratado. Podría ser un ejemplo. Recalcitrante, digamos que esta es un poco más común y cuando hablamos de personas pues que están como muy cerradas y no entienden muchas cosas sobre el mundo moderno y quieren estar como pegadas al tema, a temas antiguos, que es que en mis tiempos eran estas cosas y por qué no coinciden que las cosas sean de esta manera ahora, hablamos de que son personas recalcitrantes. Entonces digamos que esta sí era un poco más común. Cuando la apunté no era tan común para mí, ya en el día a día una vez la conocí, digamos que una vez la hice presente en mi conciencia y en mi subconsciente ya la escucho más seguido. Pero sí, recalcitrante es eso. Lúpulo. Planta trepadora muy común en varias partes de España, de la familia de las canabáceas. ¿Qué son las canabáceas? Pues esa sería otra palabra que tendría que encontrar porque no sé qué son las canabáceas. Pero pues aquí dejo un ejemplo de lo que es el lúpulo. Punto culminante o momento de apogeo de alguien o algo. El cenit podría ser, no sé, el clímax de una situación, pienso yo, digo yo. Apear, desmontar o bajar a alguien de una caballería o carruaje o de un automóvil. Maniatar a una caballería para que no se escape. Empollona. No, señores, eso no es empollona. Es dicho de un estudiante que estudia mucho y se distingue más por la aplicación que por el talento. Exultante, que muestra gran alegría o satisfacción. Brumario, segundo mes del calendario francés de la Revolución, cuyos días primero y último coincidan con el 22 de octubre y el 20 de noviembre. Ostracismo. Entre los antiguos atenienses es un destierro político, un apartamiento, o sea, que apartan de cualquier responsabilidad o función política o social. Frugal, parco en comer y beber. Argentina, con esta me pasaba más o menos lo mismo que me pasaba con latino. Argentina sí tiene pues como su nombre debido a lo que significa esta palabra, de acuerdo pues con el contexto de Río de la Plata y todo eso. Según esto, Argentina significa que suena como la plata o de manera semejante. Entonces, si lo vemos, el nombre del país como tal tiene mucho sentido con el significado de la palabra. Horterada, acción o cosa vulgar y de mal gusto. Malea, dañar, echar a perder algo. Pervertir a alguien con la mala compañía y las costumbres. Dar mala suerte a alguien. O sea que en este caso, si hablamos del retrato de Dorian Gray, pues entonces el Lord Henry le hizo malea al querido Dorian Gray, aunque pues digamos que él ya tenía pues como unos sentimientos muy oscuros, pero digamos que Henry ayudó a despertarlos. Ahito, que padece alguna indigestión o empacho. Saciado, harto, cansado, fastidiado. Quieto, permanente en su lugar. Puerperio, periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. O sea que cuando nosotros acá en Colombia hablamos del puerperio, hablamos de la dieta, que es cuando la mujer da luz y espera más o menos 40-45 días un reposo para que, como decir, el cuerpo retome y el útero retome su tamaño original. Megalomanía, manía o delirio de grandezas. Onanismo, digo qué significa, me banean mi video de publicidad, entonces no voy a decir. Melifluo o melifluo, no sé cómo lo pronuncio,
que tiene miel o es parecido en ella en sus propiedades, dulce, suave, delicado, tierno en el trato o de la manera de hablar. ¿Ya soy meliflua? ¿O soy ominosa? Arredrado, apartar o separar, retraer, hacer volver atrás por el peligro que ofrece o el temor que infunde la ejecución de alguien, amedrentar o atemorizar. Ciega, cortar mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito. Bueno, miren que en este caso yo siempre he escuchado que los noticieros dicen que X persona cegó la vida de X persona, cuando se habla pues de muerte. Y yo pensé que cegó era pues de cerrar los ojos, y no, resulta que ciega es de cortar. Las palabras que les acabo de decir sobre todo aparecen en aquellos libros que son traducidos o que vienen, digamos así, en otros idiomas y son traducidos, y generalmente las traducciones se hacen en España, algunas en Barcelona, no sé si en Madrid, desconozco si en Madrid hay casas editoriales, pero sí se hace en España como tal. Entonces digamos que en la parte ibérica de pronto sí son más comunes estas palabras, pero aquí en Colombia, no sé en el resto de Latinoamérica, yo no distingo tanto estas palabras. Lectores, lectoras, este es el cuento que compuse entonces de acuerdo con cada una de las palabras que les acabo de contar hace un momento. El cuento se llama Mi Quijote sin pudor. ¿De qué trata? Ya lo descubrirán. Y dice así: un chico latino de un escultismo francés viene hacia mí. Luzco impertérrita y sí, estoy atérida, mirando desde mi cuarto y apoyada en el alféizar. En semejante cercanía jamás experimentada con él, yo debería presentarme exultante. Sin embargo, parezco con pasos plumbeos. Algo manido en mi cabeza impide que me abalance hacia la salida para ir a su melifluo mirar. Parecía que los lúpulos que rodean mi ventana podrían causar una embriaguez que me enredaban a ellos e impedían moverme. Allí, pasmada en el aciago de mi situación y con movimientos torpes, llegué al rellano, aunque no me sentía manumisa del sentimiento de mi arredrado corazón. Mientras sus pasos recalcitrantes continuaban avanzando, escuchaba su cuerpo vibrar, como cuando llega la Argentina hacia un ser que no sabe que tiene hambre de poseer eso que llega. Ese empollón me seducía. Sentir de cerca su frugal aroma me hacía cambiar el ominoso sentimiento del inicio. El ahito que creí sentir al verlo a lo lejos solo era el temor de causar malea y horterada, algo que temo ser en estas épocas del brumario, y no quiero hacer evidencia del estertor que me acompaña desde el puerperio, ante ese rostro angelical y tan inocente del hombre latino, que me hace sentir como si estuviera en estupro, y es que pienso en permanecer hasta la posteridad ante esos ojos. Si oyeran mis pensamientos tan fácticos, sería causa de cisma y ostracismo tanto delirio. En la apertura de mi pesada puerta hice ciega de aquellos pensamientos negativos que querían hacer las veces de mi personalidad, omitiendo mis funciones de amor propio, tal como lo hace el nepotismo a los funcionarios meritorios. Durante el rechinar de las bisagras, el primer paso fue apear mi desvencijado corazón de aquellos sentimientos fatalistas y mi cerebro se puso en marcha. La megalomanía lo invadió, olvidando el nudo que lo ataba a la soledad y el prejuicio. Así, avancé hasta llegar a él a menos de un paso de distancia y de sus labios. Me abalancé hacia ellos y sentí algo casi parecido a lo que mis manos hacen sentir a mi cuerpo durante el silencioso onanismo que me acompañaba en las oscuras noches en mi habitación. El cenit llegó, y no sé si dure para siempre. No sé si este hombre recto y culto esté siempre ahí para mí. Hoy tomé la decisión de tenerlo en mis brazos, en mis labios y quizá entre algo más. Lo que puedo decir es que esta experiencia es una historia secular. Hombres como él quedan pocos, pero quedará impregnado de su perfume en mi piel para siempre. Mañana sabremos qué nos deparará nuestro andar y nuestra cama. Fin. He de confesarles que cuando empecé a escribir el cuento ni siquiera sabía cómo iba a terminar, simplemente empecé a redactar y el mismo tipo o contexto de las palabras fueron las que me fueron llevando hacia ese candente final.
No era mi intención hacer una novela erótica, pero creo que, o un cuento erótico, pero creo que al final me salió de esa forma. Espero que les guste. Y así como tengo estas palabras apuntadas que les acabo de decir, también les puedo decir que la dislexia me persigue constantemente. A veces soy un poquito más rápida, pero a veces me alcanza. Algunas palabras que no sé de dónde salieron en mi diccionario, en mi forma de leer o de hablar, fueron motivo de burla para muchos, y pues por otro lado me pareció muy curioso porque las tenía apuntadas en las palabras desconocidas y no sé ni siquiera de dónde las saqué. No sé por qué las puse así, si fue producto de mi dislexia o qué fue lo que pasó, pero una de las cosas más curiosas que tengo es que, un momento, es que a este señor, ya lo estoy sacando, a este señor le decía Héctor Abad Falcioni, hasta que llegó un momento en que me puse a leer con detalle y me di cuenta que no es Falcioni, sino Faciolince. Lo siento mucho, señor Héctor, pero sí llevé muchos años diciéndole mal. Y por otro lado está este otro señor. ¿Dónde está? Este otro señor al que llevaba mucho tiempo diciéndole mal su apellido. Hasta que llegué un día a la librería y dije, quiero un libro de Saramago, y mi compañero se burló mucho de mí y me hizo caer en cuenta que en ninguna parte dice Saramago, sino Saramago. ¡Que nadie me lo dijo! ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y las otras palabras que decía o que tenía en mi diccionario y que de verdad no sé dónde las saqué, pero ahí estaban apuntaditas y muy bien organizaditas, son pupose, no sé dónde salió eso, ace y hierato o hierato. Esas tres palabras no sé de dónde las saqué, pero ahí estaban apuntadas en mi diccionario de palabras desconocidas. Pues van a seguir siendo un misterio porque la RAE no las conoce tampoco. Y bien, esto es todo por ahora. El próximo video pues va a seguir siendo como los de antes, libros, reseñas de libros, para que ustedes entonces estén pendientes de un nuevo capítulo y que estén conectados con Lectuber para que conozcan una nueva reseña y una nueva recomendación de libros. Señores conocedores, señores que están dedicados a esto, me corrigen si estoy haciendo algo mal, me orientan si dije algo mal. Y espero pues que las personas que son conocedoras pues nos ayuden a los que no somos tan conocedores a orientarnos en un buen idioma. Espero entonces que les haya gustado este video y nos vemos entonces en un nuevo capítulo de Lectuber para que sigamos hablando de libros y por supuesto de palabras. Hablamos entonces muy pronto. Chao, chao, y espero que sean felices. No me llame que yo estoy ocupada.